Quiero empezar estas declaraciones diciendo que la palabra del día es, sin ninguna duda, la palabra caos. Caos en las gasolineras y caos que están viviendo todos los españoles que esta mañana se han levantado para intentar llenar el depósito de su coche, para llevar a los niños al cole, para intentar llegar al trabajo, para tratar de simplemente hacer ellos su trabajo en el coche al desplazarse si son autónomos. Hoy es el día del caos para las familias, para los autónomos, para los trabajadores en general, para todos los ciudadanos que tenemos que utilizar un determinado transporte que se alimenta de combustible. Llevamos toda la semana esperando efectivamente que sea aplicable, que sea eficaz esa rebaja de los carburantes que prometió el Gobierno, que otros países, como hemos denunciado en nuestras preguntas de control, en nuestras acciones de oposición respecto al Gobierno, hemos denunciado que esos otros países llevaban ya tiempo, sin necesidad de acudir a ningún Consejo Europeo, aplicando esta rebaja sobre los combustibles a través de diversas fórmulas tributarias, a través de cheques, etcétera. Pero, desde luego, lo que es verdaderamente hoy muy sorprendente con respecto a la medida que ha adoptado el Gobierno, más allá de juzgar o valorar la idoneidad de la medida, es la gestión de esta medida con respecto a las gasolineras y, sobre todo, con respecto a las gasolineras pequeñas y medianas. Resulta que los empresarios que tienen estas gasolineras, cuyo negocio es la dispensación, la venta de los carburantes, tienen que adelantarle el dinero al Gobierno de España, tienen que adelantar la ayuda en dinero al Gobierno de España, de su propio bolsillo. Algunas gasolineras ya se han visto en la necesidad de tener que racionar el combustible porque no dan abasto, y esta mañana ha habido grandes colas en las gasolineras, y el Gobierno les obliga, no les ayuda, les impone esta obligación de adelantar el dinero. Eso sí, les obliga a poner un cartel bien visible en la gasolinera para que todo el mundo que vaya a repostar pueda pensar qué bueno es mi Gobierno, que me da una subvención de 20 céntimos, que no la está dando el Gobierno, sino que la está adelantando el gasolinero. En fin, más publicidad, muy mala gestión y, desde luego, puedo calificar esto de chapuza. Chapuza e improvisación. Estas medidas no se adoptan así, anunciándolas tarde, el último, a bombo y platillo, sin haber previsto un procedimiento de gestión de cómo se van a devolver estos 20 céntimos a las gasolineras o cómo se va a aportar directamente por parte del Estado sin obligar a las gasolineras a que tengan que adelantarlos, generando hoy viernes, este caos en vísperas del fin de semana. Bueno, pues el Gobierno, cuando los gasolineros, con toda la razón del mundo, se quejan de que tienen que adelantar el dinero al Gobierno de España, que cómo se los va a devolver, pues el Gobierno les dice que se lo pidan, que no se preocupen porque si en un mes el Gobierno no contesta a esta solicitud de devolución de lo que las gasolinerías tienen que adelantar, que se pueden ir al contencioso administrativo. Sabemos que, además, nuestra justicia, ¿verdad?, lo digo con absoluta ironía, es una justicia ágil y van a tener un pronunciamiento rápido. No, no van a tener un pronunciamiento rápido. El contencioso administrativo se encuentra absolutamente saturado y no sé si el Gobierno espera que estas personas reciban la devolución de estos 20 céntimos por litro ya después de haber quebrado su empresa, ya después de haber tenido que cerrar su empresa. Les dice, además, el Gobierno a estos pequeños y medianos empresarios que tienen que adecuar sus sistemas informáticos para que así en el ticket que recibe el ciudadano vea cómo impacta estos 20 céntimos. El ciudadano pueda ver de nuevo otro elemento de la propaganda del Gobierno y pueda decir qué bueno es mi Gobierno, que en este ticket de gasolina me he ahorrado X euros gracias a la bondad, a la bonomía del presidente del Gobierno. Y, además, encima, por si esto no fuera poco, reconoce el Ministerio de Hacienda que se encuentra con dificultades técnicas para poder gestionar el procedimiento administrativo de devolución de estas cantidades de dinero a los empresarios de las gasolinas. Esto es radicalmente inmoral. Ya no es que sea una chapuza, solamente una chapuza o una improvisación, es que es inmoral jugar con el dinero de la gente para, además, hacer electoralismo propio, para hacer propaganda gubernamental. Esto es absolutamente inadmisible, que el Gobierno diga:
Tengo problemas para gestionar esto, no se preocupen ustedes que si en un mes no les contesto, pueden acudir ustedes a la jurisdicción con gastos de abogado y de procurador y obteniendo una sentencia, en su caso, desde luego será condenatoria, simplemente con que el empresario de la gasolinera haya conseguido demostrar que ha adelantado este dinero, pero a saber cuándo le van a devolver este dinero. Los empresarios de las empresas de gasolinas financiando al Gobierno de España, financiando la campaña propagandística del Gobierno de España. Esto es de una incompetencia absoluta. Y miren, da mucha pena, si se fijan ustedes en cómo en Ciudadanos hicimos nuestros deberes hace unas semanas cuando acudimos a la reunión con el Gobierno, planteándole un plan integral de ayuda a las economías españolas, tanto familiares como empresariales, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que estarán ya hartos de que les repita. Proponía, muy sintéticamente, en 5 folios, y se lo volví a decir a Sánchez este miércoles en la tribuna del Congreso, que se deflactara la tarifa del IRPF, que no supone bajar impuestos, que no supone desmantelar el estado del bienestar, que supone simplemente no subir los impuestos, que no se enriquezca Hacienda con la subida de precios, porque si al final los tipos son progresivos, son proporcionales, la subida de precios, la subida de salarios, lo que supone es una mayor recaudación de Hacienda. Yo esta mañana he leído una noticia que decía que estamos en un momento de recaudación histórica récord por parte de la agencia tributaria. Récord significa que ese dinero que está cobrando la agencia tributaria, además, aprovechándose de la inflación, no está en los bolsillos de los españoles, de las familias y de las empresas para poder salir de la angustia en la que se encuentran. Hay que ajustar también los tipos impositivos de los carburantes por el mismo motivo, porque si sube la base imponible sobre la que se calcula el tipo del impuesto, reduzcamos ese tipo para mantener la recaudación. No para bajar la recaudación, no para desmantelar el estado del bienestar. Y ya lo último, que clama al cielo, es que la señora Rivera, en contra de cuál es el criterio europeo de la taxonomía energética, por un criterio puramente dogmático, sectario, ideológico, obligue a los españoles a pagar una factura de la luz más alta porque sus prejuicios le impiden ver la racionalidad de poder impulsar la energía nuclear en nuestro país, como han hecho otros, o como hacen muchísimos países europeos de nuestro entorno, como le recordé al presidente Sánchez también este miércoles de esta semana. Segundo tema y último tema que quiero plantearles en estas declaraciones, en esta rueda de prensa, es que ayer dimos un paso de gigante, un paso importante, el Partido Liberal Español, para acabar con una de las restricciones más anticientíficas y más iliberales que ha planteado este Gobierno, que sigue hoy imponiendo el uso de mascarillas en interiores. Bueno, pues ya saben cómo somos. Una vez que planteamos una iniciativa, no nos conformamos con el éxito de la votación de ayer, sino que además pedimos también que el Gobierno concrete el calendario para que se acabe con esta medida iliberal, con esta medida injustificada y anticientífica. Le exigimos al Gobierno, mediante una iniciativa que registramos esta mañana en el Congreso de los Diputados, que cumpla con esa iniciativa que planteamos nosotros y que aprobó además el grupo político que apoya al Gobierno, el Partido Socialista, el Grupo Socialista, que confirme oficialmente que se retiran las mascarillas en interiores y que ponga fecha y calendario para que se eliminen de una vez. ¿Y por qué? Pues porque estamos en vísperas de Semana Santa, porque es importante lanzar una señal de optimismo al turismo, porque es importante decirle a los españoles que efectivamente nos encaminamos hacia la normalidad de verdad y porque también hace falta esta señal con respecto sobre todo al turismo extranjero que esta Semana Santa va a venir a nuestro país, desde países que, de una forma más científica que la nuestra, ya han retirado el uso de la mascarilla en interiores. No me vale que el presidente Sánchez esté buscando el momento oportuno, la fecha idónea para poder ponerse otra medalla más delante de los españoles y decir, gracias a mí, ya no tenéis que utilizar la mascarilla en interiores. Hágalo ya, que lo haga ya, que los españoles no tengan que esperar.
porque además, y como muy bien dijo mi compañero Guillermo Díaz, que ha mantenido esta iniciativa tanto en la Comisión de Sanidad, tanto en la pregunta al presidente del Gobierno en la sesión de control, como en esta proposición no de ley que se debatió y que se votó ayer en el Congreso de los Diputados, es importante para nuestra salud mental, es importante para la educación, sobre todo de los niños, que se fijan mucho en los rasgos faciales a la hora de aprender de los adultos de su entorno. Por eso quiero terminar diciendo que menos mal que hay un partido liberal, menos mal que Ciudadanos ha defendido frente a los conservadores, incluso hasta ayer prácticamente frente a todos el lado izquierdo también del hemiciclo, que ha defendido esta retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. Ayer hemos dado un paso, hemos ganado en libertades individuales, hemos soportado muchos insultos, muchas descalificaciones, sobre todo por parte de los más conservadores de la Cámara, pero por fin hemos conseguido un compromiso del Gobierno para que se acabe con esta medida de restricción de la libertad individual. Y contesto si me quieren hacer alguna pregunta. Sí, yo quería insistir en si han avanzado ya en el estudio del decreto del martes. Perdón. Bueno, si tienen más avanzada su posición, si lo que están leyendo y analizando les gusta, si nos puede decir si tienen decidido ya el sentido del voto. Gracias. Pues estamos avanzando efectivamente en este estudio. Son muchas las medidas que contiene este Real Decreto, a pesar de que, sin embargo, las calificamos claramente de insuficientes. Y, sobre todo, interesa mucho estudiar la eficacia de estas medidas, porque, como ustedes verán, pues estos días, a través de las redes sociales y también gracias a los medios de comunicación y a la importante labor periodística que están haciendo ustedes a través de programas de televisión, de radio, pues estamos escuchando la opinión de muchos expertos e incluso de economistas muy cercanos a la socialdemocracia que están criticando de una forma muy contundente precisamente muchas de estas medidas que el Gobierno está adoptando y, en concreto, por ejemplo, incluso la medida estrella del Gobierno, la de la subvención con 20 céntimos el litro de combustible, cuando están viendo ahora en los medios esta polémica respecto a si no sería menester lanzar mensajes de reducción del consumo antes que subvencionar el litro de carburante. Algunos economistas, ya digo, incluso economistas más bien alineados a la izquierda del espectro político, están diciendo que este fue el error que se cometió en la crisis del petróleo del año 1970, de los años 70, ¿no? Por lo tanto, esto exige un estudio pormenorizado, un estudio técnico y, sobre todo, un estudio científico. Nosotros no nos vamos a mover en cuanto a la fijación de nuestro voto por criterios de populismo o de demagogia. Nosotros nos vamos a mover en virtud de criterios técnicos, pensando en cualquier caso qué es lo bueno para los españoles, tratándoles como adultos, diciéndoles la verdad, incluso aunque haya que decir cosas que no gusten, cosas que supongan sacrificios. No vamos a hacer, como hace el Gobierno, un teatro propagandístico, no vamos a hacer, como hacen otros grupos de la Cámara, populismo barato, sino que vamos a estudiarnos esto con la cabeza, con la racionalidad, como siempre hace mi partido. Vamos a ver qué es bueno para los españoles y vamos a ver si estas medidas son más o menos buenas para poder salir de esta crisis. Ya les avanzaba en las declaraciones que hice ayer que, desde luego, algunas pues no nos gustan nada. Entre ellas ponía como ejemplo la limitación del precio del alquiler, la intervención directa en el mercado del alquiler. No nos gusta nada de cara al futuro tampoco que se establezcan los topes en la fijación del gas, que al final va a generar un déficit de tarifa. Ayer, por ejemplo, descubrimos que existen ayudas a la ganadería, pero solamente a la ganadería de producción láctea y no a la ganadería de producción cárnica. Como ve, en fin, estamos trabajando, estamos estudiando, hacemos nuestro trabajo, para eso nos pagan y con todos estos estudios finalmente fijaremos nuestra posición cuando sea. ¿Cuándo será? Pues, hombre, ahora tenemos un pleno la semana que viene, que no viene el Real Decreto Ley a convalidación. Tenemos 2 semanas vacantes sin plenos, por lo tanto, tenemos 3 semanas importantes de trabajo, de estudio. Nosotros no nos cogemos vacaciones, como otros grupos parlamentarios, para poder estudiar este tema y poder fijar una posición. Muchas gracias.